Empezamos ya, hemos dado 15 minutos de cortesía, pero ahora irán llegando. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los que habéis venido y que estáis aquí presentes, y desde luego a la dirección de La Risaca y sobre todo a Clara Miranda, porque, bueno, llevamos ya 18 años de Semanas de Hábitos Saludables, y digo llevamos porque, en fin, yo participé en las primeras, pero es un logro pues que se haya mantenido en el tiempo y esperemos que se siga manteniendo. Hoy vamos a hablar sobre los hábitos de vida saludable. Mucha gente se pregunta de qué depende la salud de una persona. Entonces, la salud de una persona depende fundamentalmente de tres factores. Depende de la herencia, depende de los hábitos de vida y depende de la suerte. Hay que tener en cuenta que la suerte es la que es, y a unos les toca buena y a otros les toca mala, ¿no? La gente le da demasiada importancia a la herencia, ¿no? Parece ser que la herencia no representa más del 30% de la salud de las personas. De hecho, la herencia sería como tú cargas una pistola con una bala. La bala está cargada en la pistola, pero son los hábitos de vida los que disparan la bala y los que hacen que tengas diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en los hábitos de vida. Es lo más importante, ¿no? Bueno, y para hablar de hábitos de vida, pues tenemos aquí la crema de la crema, ¿vale? Tenemos a Marta Garaulet, que la conocéis todos. Ella, la verdad es que yo la conozco desde hace muchísimos años y para mí tiene un mérito increíble porque siendo ya no era una niña, empezó a hacer la tesis doctoral, a irse al extranjero, vive más en el extranjero que aquí, y bueno, ahora es catedrática de Fisiología y Nutrición de la UMU y directora de investigación de los Centros Garaulet. Luego, Juan Antonio Madrid también lo conoce todo el mundo porque realmente es una persona que en los temas de sueño ha sido pionero. Cuando nadie hablaba del sueño, él ya estudiaba el sueño. Otros dormían, pero él estudiaba el sueño. Él también es catedrático de Fisiología y es el fundador del Laboratorio de Cronobiología de la UNED, ¿vale? Luego, Juanjo López. Bueno, si todos son conocidos, Juanjo ya es una figura internacional. Él es especialista en traumatología deportiva y traumatología infantil. Ahora es el médico de Carlos Alcaraz y el ganador de una beca de la Fundación Gasol, que no es poco. Y luego ya tenemos a nuestro psiquiatra particular. Todos hemos pasado por sus manos, unos con más intensidad y otros con menos, pero todos estamos bien, estamos aquí, o sea que debe ser bueno. Paco Toledo es jefe de sección de psiquiatría del Hospital de La Risaca y además es profesor de psiquiatría y drogas. Bueno, una vez hecha la presentación vamos a entrar en materia y mi primera pregunta sería para Marta en el tema de la alimentación. ¿Qué sería, por ejemplo, una alimentación saludable para una persona, pero que además sea beneficiosa para el planeta, ahora que todos tenemos esta preocupación? Pues sí, yo la verdad es que recuerdo cuando estuve en Boston, en Harvard, en el año 89 al 92, que yo proponía la dieta mediterránea, y me acuerdo que Willis dijo, todo eso está muy bien, pero para España. Aquí nadie va a tomar legumbres, nadie va a tomar lentejas, no lo podemos aplicar aquí. Y ahora, 30 años después, resulta que se reúnen el comité de Eat Lancet, los mejores expertos del mundo de nutrición y sobre todo americanos, dirigidos por Willis, y llegan a la conclusión de que la mejor dieta para el planeta y para el humano es la dieta mediterránea. Para mí ha sido un orgullo, claro, ver que proponen pues 3 días a la semana legumbres, lentejas, garbanzos, habichuelas. Los americanos se los toman en hummus, en ensaladas. Nosotros, en nuestro... Cada vez hay más hummus y ensaladas, pero lo nuestro es el plato de cuchara. Un día pasta, por ejemplo, pues aquí con atún, tomate. Otro día arroz, por ejemplo, la paella. Y el arroz con la idea de mezclarlo con cosas. Y luego ya 2 días, un día carne y otro día pescado. Y luego muchísima verdura, cuanta más mejor. Si te apetece esto, te tomas el doble. Y luego los carbohidratos, todos cereales, cuanto más negros, mejor. Es decir, cuanto más fibra, mejor. Y toda la fruta también que podamos. O sea, que es una idea muy clara de dieta mediterránea. Y eso favorece la salud humana y también al planeta.
Y la verdad que la gente dice, es que cuando le hablamos de esta dieta, mucha gente dice, es que no puedo comer de nada. Digo, pero vamos a ver, ¿esto que eres tonto o te lo estás haciendo? Vamos a ver, ¿cómo que no puedes comer de nada? Tú has probado las distintas frutas, los distintos sabores, las verduras a la plancha, y las legumbres, los platos de legumbres. Yo soy mucho más de legumbre, como tú has dicho, en plato, sin guiso, que más en el humo y todo eso, porque luego están sacando ya productos que no son tan buenos porque empiezan ya a echarles cuenta, ¿no? Vamos a ver, Juan Antonio, mucha gente piensa que dormir es perder el tiempo. Yo no soy de esa opinión, obviamente, por lo que te he comentado antes, pero dinos qué cosas buenas pasan en el organismo cuando dormimos. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por la invitación. No sabes la de veces que me dicen, ¿tú eres el endocrinólogo? Porque coincidimos en el nombre. Y he visto que, no sé si es tu hijo, se llama Antonio. Sí. O sea, Juan y Antonio. Yo soy Juan Antonio. Bueno, a ver, la idea esa que tenemos de que el sueño es un tiempo perdido lleva danzando muchísimo tiempo. Pero particularmente fue la revolución industrial la que empezó a sentar esa idea de que la persona competitiva es una persona que duerme poco, que la persona perezosa duerme mucho, que durante ese tiempo, claro, no puedes producir, no puedes comprar, no puedes hacer nada, no interactúas con el ambiente, y eso es un tiempo perdido y hay que ir reduciéndolo progresivamente. Claro, hoy sabemos que no, que el sueño es tu taller de reparaciones. Evidentemente, si a tus mecánicos no le das tiempo suficiente, tu coche, que es tu cuerpo, va a salir deteriorado, no va a salir suficientemente renovado, ¿no? Entonces, ¿qué cosas buenas ocurren durante el sueño? Pues, no sé, la lista es enorme. Primero, vamos a focalizarnos en el cerebro. Por un lado, limpiamos de depósitos tóxicos los espacios que hay entre las neuronas. Nos ayuda a aprender después de dormir, pero nos ayuda a memorizar una vez que hemos dormido. Nos ayuda a olvidar, que también es muy importante para la memoria. Reconfiguramos sinapsis neuronales. El sueño REM, por ejemplo, es importante para el equilibrio emocional. Pero luego miras el cuerpo y dices, tu páncreas depende del sueño. Tus huesos, articulación, la posibilidad de lesión, todo es dependiente del sueño. Y la última era, ¿cuánto debemos dormir? No, te lo haré después. Sí, dinos cuántas horas que me... Es que siempre es la pregunta que te hace todo el mundo, ¿no? ¿Cuánto tengo que dormir? Porque las pulseras estas que llevamos, o que lleva mucha gente, pues están mandando muchas personas a consultas de sueño. Porque dicen, no duermo 8 horas, no duermo las horas que teóricamente debería dormir. Pues es un error, porque cada uno tiene que dormir lo que necesite. Todo lo que hablemos del sueño es individual. ¿Y cuánto? ¿Cómo sabe uno que ha dormido lo suficiente? Pues, ¿cómo te encuentras durante el día? Quizás nos podrían hacer 3 preguntas. La primera, si pasadas 2 o 3 horas después de despertar me siento en un sillón como este y me da sueño y me duermo, algo está pasando mal. La segunda, necesito tomar varias cafeína hasta el mediodía para funcionar correctamente. Y la tercera, necesito un despertador aunque tenga que levantarme a una hora bastante normal. Si la respuesta es un sí, mírate el sueño, que algo pasa. Muy bien. Mira. Hacerlo abajo. Vamos a ver, ¿qué ha significado para ti ser, aunque luego hablaremos del ejercicio y de trauma, pero esta pregunta es obligada en el momento, ¿no? ¿Qué ha significado para ti ser el médico del tenista número 1 del mundo, de Carlos Alcaraz, y cómo te ha cambiado a ti la vida? La pregunta me encanta porque realmente necesito explicar cómo ha cambiado mi vida, ¿no? Para mí, la vida me ha cambiado de forma radical. He cumplido en mis mejores sueños, nunca hubiese imaginado ser el médico de un tenista número 1 del mundo. Porque si a mí cuando yo empecé a estudiar medicina, que yo hice medicina, porque sacaba buenas notas en el instituto, yo no tenía una vocación de médico. Yo quería dedicarme al deporte. De hecho, puse primera opción educación física, segunda opción fisioterapia y tercera opción medicina. Pero fueron mis padres los que me convencieron de hacer medicina porque sacaba buenas notas. Después ya me decidí hacia la medicina deportiva, después cambié a la traumatología. Y si a mí me hubiesen preguntado en tercero de medicina cuál era mi sueño profesional, hubiese dicho ser médico de un tenista. Ya fuese 180 del mundo. Pero he caído de pie en este caso. Es verdad que llevo con Carlos desde que él tenía 8 años, ya son 12 años de relación. Su padre era mi profesor de tenis,
y he cumplido con creces mi sueño profesional. Te pongo el mismo ejemplo, que es como ser agente musical y que te llegue un grupo, te toque la puerta y que sean los Beatles, ¿no? O que sean los Rolling Stones. Pues una cosa similar. Y la vida me ha cambiado de forma radical. En este caso yo ahora mismo tendría que estar en la consulta. De hecho me he asomado ahí un poco a ver si veía a mis compañeros. Yo he visto ya la sala de espera, digo, me voy para el salón de actos. Me ha cambiado para bien porque además de viajar muchísimo y estar en un ambiente que me gusta y que entiendo y que aporto, pues puedo llevar a mis hijos al colegio, en este caso, porque estoy de excedencia, puedo hacer deporte todos los días, cosa que antes no hacía. He perdido casi 8 kilos desde que trabajo, o sea que también he cambiado mis hábitos de vida y ahora mismo, pues la verdad es que soy feliz, o sea que me ha cambiado mucho la vida y estoy cumpliendo un sueño y que deseo que dure mucho tiempo. Muy bien, Juanjo, pues te deseamos que sigas siendo feliz, porque no mucha gente puede decir soy feliz, porque mucha gente dice yo tengo estrés, yo tengo ansiedad. Paco, a ver, tú tienes la gente que dice eso, las palabras significan lo mismo, es distinto el estrés a la ansiedad. ¿Cómo está ese tema? Bien, en primer lugar, muchas gracias al equipo directivo, gracias Sara por provocar este tipo de reuniones que a todos nos viene. Diferencia entre el estrés y la ansiedad y cómo lo percibe la gente. El estrés es el mecanismo por el cual, cuando experimentamos señales de peligro o de alarma, el organismo reacciona para poder dar respuesta a una homeostasis, a una reacción que te evite ese peligro. Nos ponemos un ejemplo. Vemos un animal, alguien el estrés te lleva a tener midriasis, a acelerar la respiración, a tener los músculos tensionarlos, como si fuese una fórmula de prepararte para escapar ante ese peligro que suele ser real, aunque también imaginario. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad no necesita de unos signos de alarma externos de peligro para que se manifieste como un sentimiento desagradable, aunque viene muchas veces desde el estrés y otras veces es interno. La ansiedad, en cualquier caso, cuando está, digamos, controlada, es una forma adaptativa de poder enfrentarse ante unas circunstancias difíciles. El ejemplo típico del examen. Tenemos un examen, si estamos ansiosos, vamos a conectar mejor con el área cognitiva para poder mejor responder. El problema es cuando esa ansiedad bloquea, cuando esa ansiedad se torna patológica y entonces aparece como forma de muchas patologías, particularmente de las fobias, y ya empezamos a montar conductas de respuesta psicológica no adaptativas como la evitación, la no confrontación, y esa ansiedad patológica es la que se debe de tratar y no las otras, insisto, que son adaptativas o unos resultados de la otra. No sé si más o menos quedó la pregunta. A mí me ha quedado clarísimo. Un poquito de estrés te puede venir bien, pero el mantenido es el que te fastidia. El estrés es necesario para las señales de alarma que vienen de fuera y la ansiedad, en su justa medida, imagina que una persona sin ansiedad y las dificultades de la vida tendría menos capacidad para responder. Otra cosa es cuando sube mucho que ya hay que tratar. Marta, vamos a ver. En los años 60, que éramos nosotros, bueno, yo era un crío, tú no habías nacido, entonces era muy fácil comer bien, porque había lo que había, y encima lo que había era bueno. Ahora hay mucho y mal. Entonces, ¿qué alimentos no deberían de faltar nunca en una casa? Yo he hecho, sí, he escrito un libro que se llama Simplicity, porque pienso que si no simplificamos nuestra despensa, nuestra casa y nuestra cocina, es que no vamos a comer bien, porque lo que tenemos en común en todos los países desarrollados que se asocian con mala salud es alimentos muy procesados. De hecho, han hecho un estudio muy interesante reciente de cómo las mismas calorías, la misma concentración de proteínas, grasas, hidratos de carbono, tomadas en las mismas personas durante 15 días, cuando los alimentos son procesados, pues engorda, y cuando no, no se engorda. Y eso ha sido muy, muy llamativo. Bueno, pues he hecho una lista de 20 alimentos y yo creo que con 20 de base podemos funcionar. Y podemos funcionar también con cosas que sean de bote. Por ejemplo, los botes de lentejas, garbanzos, habichuelas, que no falten.
pero hay que lavarlas, quitarles el líquido. Podemos también funcionar con congelados. Por ejemplo, pescado congelado, tienen la misma calidad, no está tan rico, pero tienen la misma calidad. Podemos también funcionar con panes que estén variados, pero congelarlos y así no tener que ir cada día a comer, que se corten en ración, lo tenemos en el congelador. Es decir, ahora mismo, aunque llegara un domingo y hubiera una pandemia de nuevo, pues con los botes de legumbres, con las verduras congeladas, con el pescado congelado, pues ahí estaríamos funcionando. Pero por supuesto también el producto fresco es genial, claro, aunque a veces no se puede. Para la fruta, que no falten frutas, por ejemplo, para 2 frutas al día. Si somos 2 personas, pues que haya al menos 28 frutas, ¿no?, en la compra. Que no falte la leche, productos lácteos, y luego, por supuesto, que no falte caprichos. Porque algún capricho, si hablamos de emociones, también es necesario. Aunque no puede ser que tu despensa sea una despensa enemiga, tiene que ser una despensa amiga que te ayude y te facilite comer. Muy bien. O sea que realmente comer bien puede resultar bastante fácil. Y luego hay una cosa que tú habrás visto en la consulta, yo la he visto también muchas veces. Tú le preguntas a cualquier persona, si le preguntáramos a todas las personas que hay aquí, que por cierto hay bastantes, me alegro mucho, le preguntara ¿qué dieta hace? La mayoría, el 90% te dice, yo dieta mediterránea. Eso es lo que dice todo el mundo. Entonces le dice, vamos a ver, yo ahora te voy a decir una cosa. En una familia de 4 adultos se necesitaría comer 5 raciones al día entre fruta y verdura. Eso pesa aproximadamente 750 gramos. 4 personas, 3 kilos al día. 7 días, 21 kilos. ¿Entran 21 kilos de fruta y verdura en tu casa a la semana? No, no haces dieta mediterránea. O sea, por lo menos que tenga y comes legumbres 3 veces, y si no, pues imagínatelo ya. O sea que realmente nadie o casi muy poca gente hace dieta mediterránea. Vamos a ver, Juan Antonio, un tema que a mí me apasiona totalmente, el tema de la siesta. Yo en el año 2000 que escribí un libro sobre el colesterol, cuando nadie hablaba de la siesta, no más que tú, yo metí un capítulo o 2 hablando de la siesta, uno de lo que yo pensaba y otro de anécdotas, porque dormimos la siesta nos pasan muchas anécdotas. Yo quiero que nos digas, si es bueno dormir la siesta, ¿qué beneficio aporta y cuánto tiempo? A unas sabiendas de que en el tiempo estamos en desacuerdo. Bueno, ¿es bueno o malo dormir la siesta? Pues depende. Y depende mucho del tiempo también y de cuándo la duermas y de la forma que tengas de dormir la siesta. Si te vas a la cama y te encierras las persianas y te pones el pijama y te tapas, o te quedas durmiendo en un sofá echando una cabezada. Entonces, de entrada, la siesta es algo natural. O sea, tenemos un patrón de sueño, un patrón de sueño en el que 8 horas después de despertar aparece una oleada de somnolencia que mucha gente asocia a la comida. Y es cierto que la comida da potencia, pero si te quedas sin comer, también aparece una activación parasimpática y una cierta relajación que predispone a la siesta, ¿no? Entonces, dormir la siesta, yo soy partidario de dormir la siesta siempre que uno tenga la necesidad, ¿no? Pero ahora, ¿cuánto tiempo deberíamos dormir una siesta para que sea, para que sea considerada saludable? En general, la mayoría de estudios epidemiológicos te marcan un límite, que son los 30 minutos, menos de 30 minutos. Menos de 30 minutos y en una hora adelantada, que no sea demasiado tarde, te va a permitir pues mejorar la alerta, la velocidad de reacción, la memoria, el estado de ánimo. Te baja la presión arterial, es muy interesante por eso. Más de 30 minutos, pero menos de 1 hora y media, te puedes levantar mal, porque te levantas con inercia de sueño. No sé si os ha pasado muchas veces que después de una siesta, en lugar de estar bien, uno está atontado. O estás atontado, con mal humor, ya parece que no te apetece hacer cosas, ¿no? Pues si llegas a cerrar un ciclo completo de sueño, eso no ocurriría. Probablemente lo que te ocurra es que llegues a hacer siestas largas, de 1 hora y media aproximadamente, que ya le das la vuelta al ciclo completo. Y bueno, pues yo de entrada, para todo el mundo en general, diría menos de 30 minutos, una siesta saludable. Bueno, entonces estamos totalmente de acuerdo, porque yo le he comentado antes a Juan Antonio que yo duermo 1 hora y media de siestas. Y además en la cama, por supuesto, como si fuera de noche, y organizo el día
alrededor de la siesta. Es decir, que si yo tengo que ir a grabar un programa a las 4 de la tarde, como a la 1. Me acuesto a las 2 y me levanto a las 1:30. Pero que eso es como las matemáticas, ¿me comprende? Y yo me da un gusto ver a la gente a las 7 de la tarde que van todos agotados. Yo los veo, les veo en la cara que están agotados. Y yo en ese momento estoy como las rosas, claro, pero... Y entonces estamos totalmente de acuerdo, pero me ha dado gusto oír eso de que si duerme hora y media cumple un ciclo completo de sueño, tanto no REM como REM, y eso hace que realmente estés bien. Juanjo, aquí hay muchas personas que les gustaría empezar a hacer deporte. La mayoría dicen que no tienen tiempo y que en deporte, que ya lo harán cuando sean mayores y tal. ¿Qué consejos le daría a una persona que quiere comenzar a hacer ejercicio, deporte en sus distintas variedades? Muy bien. A ver, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que no hay que correr para adelgazar, sino adelgazar para correr. Y ahí en esa frase, pues traduzco, o sea, quiero decir la respuesta que te voy a dar, que antes de hacer deporte tenemos que pensar en qué tipo de deporte vamos a hacer, qué condición física tenemos, qué peso tenemos y qué posibles lesiones podemos tener, ¿no? Y hoy en día hay una especialidad, o sea, unos profesionales que son los profesionales de la actividad física y el deporte, que antes era el típico monitor de gimnasio, pero hoy en día cada vez están más profesionalizados, ¿no? Entonces, voy a poner el ejemplo, por ejemplo, del pádel. Paco sabe cómo se juega este deporte, ¿no? Que al final son deportes explosivos, donde se juegan semiflexión de rodillas y donde la gente se divierte muy rápido. La gente se acostumbra, o sea, enseguida empieza a jugar al pádel. Y la consulta está llena de jugadores de pádel. ¿Y a ver por qué? Pues porque son gente que suelen de sobrepeso, que no están habituados a hacer ese tipo de saltos, cambios de ritmo, pivotajes, y claro, llegan los tenones de Aquiles, llegan los ligamentos cruzados y llegan las lesiones, ¿no? Entonces, lo primero que le digo a una persona que quiere hacer deporte es que debe de ponerse en manos de un profesional del deporte. ¿Por qué? Porque hay que adaptar ese cuerpo al deporte. No es lo mismo caminar de una manera suave que hacer un deporte, ya sea CrossFit, ya sea pádel, ya sea otro tipo de deporte. Por supuesto, hay que adecuar el peso, no todos los deportes se pueden hacer. Y, bueno, vamos a hablar mucho de esto, pero hay que tener unos hábitos saludables, ¿vale? Ya que estamos aquí, hay gente que yo veo en el gimnasio que va en coche al gimnasio y se pone a andar en la finca. Y es que no lo puedo entender, pero es que es una cosa que es normal. Entonces, hay gente que va a hacer deporte, pero no tiene el hábito del deporte. Entonces, quizá lo primero, ponernos en manos de profesionales y adquirir unos hábitos. No, me parece una idea genial porque el deporte hay que individualizarlo a cada persona según su postura, su hábito, etc. Por lo que has comentado de este que va al gimnasio y va en coche, yo tengo una anécdota, veía un paciente que tenía un problema de hipófisis y tal, y el hombre, yo veía que venía cada 6 meses, iba ganando medio kilo, 1 kilo, que eso teóricamente no es nada, pero en 10 años son 5 o 10 kilos. Entonces yo le dije, oye, ¿tú te mueves y tal? Y me dijo, doctor Madrid, ¿quiere que le diga la verdad? Digo, hombre, claro. Dice, mire usted, yo vivo a 300 metros de donde trabajo. Me compré un coche para ir al trabajo y me compré la plaza de garaje de al lado del ascensor. Digo, hemos terminado la conversación. Ya no te voy a decir nunca nada más, porque si una persona tiene ese cerebro... Vamos a ver, Paco, antes hemos comentado un poquito sobre la ansiedad. La ansiedad cuando no es la normal, la que pudiera ser buena, la de la vida, que te hace estar activo y tal. La otra ansiedad, que ya es patológica, se asocia muchas veces con depresión, ¿no? Sí, muy buena pregunta. Fíjate que en la consulta es típico a un paciente que llega y dice algo así como, doctor, yo creo que tengo más ansiedad que depresión. Son indisociables. Para que nos hagamos una idea, 8 o 9 de cada 10 depresiones, 8 o 9 se acompañan de ansiedad. Ansiedad no deja de ser nada más que un síntoma que acompaña a la depresión, que puede ser lo que ve la cara al principio. Y entre el 10 y el 15% de las depresiones no tienen ansiedad. De tal manera que si vamos a tratar una depresión y lo hacemos con antidepresivo, en la mayoría de los pacientes solemos poner un ansiolítico. El ansiolítico es muy rápido en hacer efecto, da bastante mejoría inmediata, no cambia el ánimo. Yo los comparo el ansiolítico y el antidepresivo como en un flemón el antibiótico y el antiinflamatorio. El antiinflamatorio sería el ansiolítico. Que se nos olvida que hay que utilizarlo coyunturalmente al principio de la depresión ansiosa.
y luego hay que quitarlo siempre antes que el antidepresivo, porque si no la tendencia a engancharse a la benzodiazepina, pues todo el mundo lo sabe, particularmente en nuestro país, que hay se utilizan demasiado para todo, es decir, se tolera bastante más la ansiedad en líneas generales. Por tanto, sí, la ansiedad y la depresión suelen ir juntas, son síntomas del mismo espectro, de la misma enfermedad, y se tratan de las dos maneras. Pero es importante decir que el que va a la raíz de la ansiedad es precisamente el antidepresivo, que los ansiolíticos, la benzodiazepina, son sintomáticos para el momento. Muy bien, Paco, pues me ha quedado muy claro. 9 de cada 10, 8 de cada 10 personas con depresión tienen ansiedad porque forma parte de la misma película. Paco. Muy bien, vamos a ver, Marta, en las redes sociales, ahora en las redes sociales puedes hablar tú y puedes escribir otro que no tiene ni idea y nadie sabe quién de los dos tiene razón. Entonces, esto es uno de los problemas que ahora hay con el tema de la nutrición. Por ejemplo, el tema del gluten se habla muchísimo. Hay que quitarse el gluten, tomar poco es bueno. ¿Cómo está ese tema a nivel general? Porque aquí todos, con la mayoría, comemos pan. Deberíamos de tomarlo integral, obviamente, pero estamos tomando gluten. Claro, a ver, yo en extremos, por ejemplo, de Estados Unidos, yo voy cada año y en Whole Foods, que es el súper así más ecológico y más de moda, está el champú sin gluten, gel de baño sin gluten, todo sin gluten, no gluten. El gluten realmente es como la goma esa que tenemos para pegar los postes, pues es igual. Si tú lavas la harina que se usa, por ejemplo, para la pasta, tiene al final como una bola que es el gluten y es gomoso. Entonces el gluten en general es muy bueno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, disminuye la velocidad de absorción de los azúcares, disminuye el índice glicémico, por eso la pasta tiene un índice glicémico menor, es decir, cuánto sube el azúcar en sangre después de tomarla de lo que se espera. También tiene sus ventajas porque resulta que hace que, fíjate, la dieta mediterránea se ha basado en trigo toda la vida, sobre todo en este país, y en cambio no ha habido una incidencia grande de celiaquía o de diabetes. Pero es verdad que hay gente que no la tolera bien, pero para eso hay que saberlo. No quitarlo de cualquier dieta porque eso estropea la dieta y al final nos encontramos una dieta mucho peor. Entonces es saberlo, ver si a ti de verdad eres, primero, si tienes sensibilidad al gluten, que hay gente que no llega a tener una intolerancia, pero tiene sensibilidad, y si es así, pues ir tomando, pero también informarse que no tenemos que tomar productos sin gluten, que suelen tener más grasa, un índice glicémico mayor, suelen ser muy procesados, sino ir eligiendo panes, que ahora tenemos un montón de otros tipos de cereales, por ejemplo. Ahí está claro que como tú sabes muy bien, la celiaquía es la celiaquía, pero luego cuando pones intolerancia al gluten no celíaca, pues ahí es un cajón desastre donde se mete cualquier persona que dice que le sienta mal y ve, ahí no tenemos un diagnóstico preciso, ¿no? Es muy difícil. No, es muy difícil, pero existe, tampoco podemos ignorarlo. O sea, hay gente que viene y tú estás viendo que le va mal. Pero también es cierto que muchas veces como nutricionista te pasa, a mí yo ya a la poda no quiero ir, porque es que me siento en la mesa y es, oye, ¿tú es que comes esto y por qué? Ah, no, y entonces te lo discuten todo. ¿Tú qué eres? ¿De las que piensas que dices o de las que piensas que igual? Digo, yo soy del nutricionista, de las que estudia y ve pues, lo que es y lo que no, aunque la ciencia va cambiando. Pero también pasa que al final es agotador porque la nutrición hay cosas que son discutibles porque la ciencia todavía no ha llegado, pero hay cosas que no lo son. Y entonces al final yo ya digo, a ti te va bien, pues haz lo que te dé la gana. Sí, realmente tienes toda la razón porque lo que yo comentaba de las redes sociales, a mí también me pasa lo mismo. Y además todo el mundo te cuenta lo que comes. Y mi mujer dice, no lo debería de decir, pero dice, es que yo te pregunto algo y no me haces caso y la gente te cuenta lo que desayuna, lo que come, lo que merienda y tú tragas y tragas. Vamos a ver, Juan Antonio, el tema del iPad, de las pantallas y el sueño. ¿Qué
pasa cuando antes de acostarnos cogemos el móvil, cogemos un iPad y miramos, yo qué sé, lo que queramos mirar y luego nos vamos a dormir? Y si con la televisión es lo mismo. Bueno, pues el tema de las pantallas parece que es el demonio, ¿no? de la sociedad actual. En realidad hay personas a las cuales no les perjudica excesivamente, pero en general, hablando para todo el mundo y particularmente para los jóvenes, llevarse una pantalla electrónica al dormitorio, encender un dispositivo de este tipo, tienen uno o dos problemas. Es que lo tienen todos, la televisión y las pantallas, por ejemplo, de un móvil, es que generan un tipo de luz que tiene un pico. El pico principal de luz de una pantalla es el azul. Luego tienen verde y tienen rojos. Pero el azul tiene un pico muy importante. Y ese pico azul lo que hace es que cuando llega a tu reloj biológico, le cambia la hora. Lo va a retrasar. Va a hacer que tu sueño te llegue un poco más tarde. Ese es el efecto de llevarte la luz del sol a la cama. Porque en realidad no estamos llevando la luz del sol. Pero claro, cuando ves en la televisión, la ves a mayor distancia y la televisión suele ser un espectador, suele ser un elemento pasivo. Cuando interactúas con un móvil, sobre todo en redes sociales, eres un actor. Y esa actividad mental es un plus de activación de alerta que también te va a retrasar el sueño. Por lo tanto, mi consejo desde luego es dejar el móvil en otro sitio, vete a dormir en una habitación, exclusivamente para dormir o para otras cosas, pero que no es el tema de leer noticias en ese momento de interacción. O sea que realmente la luz de la televisión es casi tan perjudicial como la luz de las otras pantallas. Sí, pero no produce el mismo efecto. Hay personas que se duermen fácilmente con la televisión. El problema de tenerla en un dormitorio, primero es que tienes un mal hábito de conciliar el sueño. Y claro, cuando te despiertas en mitad de la noche, lo que no puedes hacer es volver a poner la televisión para volver a vencer esa asociación negativa que tienes, ¿no?, con la cama. Entonces es un mal hábito y... Sí, por eso hay mucha gente que dice, me he plantado delante de la televisión. Es que realmente es como plantado y toda la información te llega, tú no haces nada, que es lo que es la pantalla. Claro, y luego también ocurre otra cosa, hay personas que se la dejan encendida. Nosotros creo que hemos registrado más de 100.000 noches de sueño. Dejan la televisión encendida. ¿Qué ocurre? Que cada vez que entran en una fase de sueño ligero o sueño REM, la televisión entra en el sueño incluso. Ya. Y a veces ahí te despiertas. Muy bien. Juanjo, vamos a ver, los traumatólogos veis una gran variedad de patologías, pero en las personas que se inician en el deporte o que ya hacen deporte, ¿cuáles serían las lesiones más frecuentes y sobre todo cómo podríamos prevenir esas lesiones? Porque hay gente que empieza a hacer deporte, ¡pum! Deporte. Sí, sin duda, el principal motivo de consulta en traumatología, y de hecho hay estudios observacionales a nivel mundial que dicen que 1 de cada 2 personas de todo el mundo tienen dolor de espalda, del dolor lumbar sobre todo, ¿no? Es el principal motivo de consulta y además el principal motivo de baja laboral también a nivel de mutualidades, etcétera. Entonces, tiene relación con el deporte, pero sobre todo tiene relación con el sedentarismo. Y en la posición, por ejemplo, en la que estamos. A nivel no occidental siempre estamos sentados, ¿vale? Es raro estar de pie, es raro, bueno, salvo gente que trabaje en almacenes, etcétera. En cambio, sabemos que, por ejemplo, en la India la gente cuando se sienta en cuclillas. Eso va cambiando según países y según poblaciones, ¿no? Pero entonces el dolor lumbar es el principal motivo de consulta y la forma de prevenirlo es muy sencilla, pero hay que ponerse, y es el fortalecimiento, ¿vale? Es el famoso core, ¿no?, que es el abdomen, la zona lumbar, los glúteos, y son cosas que yo, que he hecho deporte desde que era joven, no sabía hasta hace unos años, ¿no? Yo nunca he hecho una plancha cuando yo hacía deporte de joven, nunca me he enseñado a hacerla, nunca me he enseñado a hacer una sentadilla correctamente. Pero al hilo de lo que comentaba antes, hoy en día cada vez se saben más estas cosas, y yo cada persona que me llega a la consulta con un dolor lumbar, esa gente muchas veces lo que quiere es una solución inmediata, pues ese mórfico, esa pastilla fuerte, pues que le permita seguir. Y invierto esos 5 minutos en explicarle que si hacemos las cosas bien, a los 4 o 6 meses va a conseguir una mejora en la calidad de vida que va a ser tremenda. Que va a ser, pues lo que va a poder coger a sus hijos del suelo, cargar pesos, sentirse mucho más ágil, y para eso hay que fortalecer. Ahora bien, no es divertido levantarte a las 7 antes de ir a trabajar y ponerte a hacer planchas. Ya sé que no es divertido, pero si conseguimos que se convierta en un hábito y tú realmente vas a ver el resultado a medio plazo,
la calidad de es espectacular, es que cambia la noche y el día del efecto. Entonces, el dolor lumbar como principal causa de consulta médica en traumatología y el fortalecimiento del core es básico, pero para todo el mundo, hay en todas las... No, Pablo, está totalmente claro. Lo que pasa es que es muy difícil meterle a la gente en la cabeza lo que tú acabas de decir. Y diciéndole incluso que su calidad de vida va a mejorar espectacularmente, que no se va a reconocer, que va a ser otra persona. Bueno, a pesar de eso, son 4 los que lo interiorizan. Claro, es que también está bien dar estos mensajes para que poco a poco, aunque sea a granico, podamos ir aumentando la población que se cuida desde el punto de vista físico, que es fundamental. Paco, vamos a ver una cosa. Hay muchas personas, tú y yo hemos visto pacientes comunes que tienen ansiedad, pero que buscan enfermedades que justifiquen la ansiedad. Por ejemplo, muchas dicen, es que tengo hipotiroidismo subclínico, o es que, no, a mí es que me duele la barriga y tengo gases, algo tengo que tener. ¿Cómo convences tú a una persona que tú sabes que esos síntomas que te dice son derivados de la ansiedad y esa persona va buscando enfermedad? Y además va buscando enfermedades y empieza a peregrinar por distintos médicos. Uno le hace radiografía, el otro unas pruebas y al final le sacan algo que no tiene nada que ver con los síntomas que tiene, pero encima cada vez más enfermedad. Cuéntame. Bueno, en primer lugar, ese tipo de pacientes que tenemos muchos, a mí me llegan al revés. Me llegan porque especialistas de otras ramas me los envían y una vez que han hecho todo el estudio de radiografías, de análisis, de electrocardiogramas, y no encuentran una respuesta, y pues, bueno, pues me llaman y dicen a ver si puedo ver esto porque no encuentro lo que supuestamente debiera contar. También me pasa amigo que a vosotros. Pues la gente me dice también, ¿tú qué eres? ¿Más psiquiatra o más psicólogo? Pero tú eres pastillero. Porque a mí las pastillas no me gustan. Yo siempre contesto lo mismo, a mí tampoco me gusta la caja. Si no me la pongo, quien necesita pastillas la necesita. Y volviendo a tu pregunta, y así en clave un poco desenfadada, ese paciente hipocondríaco que está empeñado en todos esos síntomas de ansiedad que le generan unos síntomas físicos, porque realmente son síntomas físicos, se puede ver con cómo. Ahora, te pongo ejemplos prácticos. Por ejemplo, el colon irritable. El colon irritable, el paciente suele ir al especialista digestivo. El colon irritable es una patología que tiene que ver con la estructura de personalidad que la deben de tratar los psiquiatras. El problema del colon irritable, que no colitis ulcerosa, que no es enfermedad de Crohn, es un problema que es psicosomático, pero real, donde se interviene fácilmente, por otro lado hay que decirlo, para tratar. Los pacientes con idea que tienen asma y van al especialista de neumología, el internista, con esa sensación de falta de aire, buscando también una respuesta. Y no digamos a aquellos que van a cardiología con las taquicardias en el contexto de una crisis de ansiedad. Y buscan la constatación de la prueba de que el electrocardiograma, que la ecografía le ha dicho cualquier cosa. Bien, cuando los especialistas de las determinadas áreas entienden que no está ahí la respuesta a su malestar, todo ese malestar que estamos desde los mareos del otorrino, ¿cuántas personas con la sensación de mareo? Miren, en nuestra latitud, los latinos, tenemos los órganos diana de la ansiedad, cada uno en su sitio. Está el que le dan cefaleas, está el que le dan diarrea ante la ansiedad que no controla, está el que le da sensación de taquicardia acompañada de falta de aire, y luego están los mareos. Cuando alguien habla en nuestras latitudes, es que tengo como mareo que no me impide ir, que me impide acercarme a los sitios. La palabra mareo es una forma de designar la ansiedad. 9 de cada 10 personas que padecen mareo son del ámbito de la psicología y de la psiquiatría. Y cuando digo psicología y psiquiatría es porque no obligatoriamente se confronta uno o trata uno los problemas de ansiedad desde la pastilla o desde el psiquiatra. El psicólogo tiene mucho que decir. Pero el mareo es un síntoma, que no es del otorrino muchas veces, que no es del neurólogo por la falta de riego, o que no es del reumatólogo por la cervical, entendemos la artrosis de la columna cervical. Por tanto, a la pregunta tuya suelen venir derivados de aquellos especialistas que ya han descartado que sea de su materia, y ahí ya vienen más fácilmente para ser tratados. Muy bien. Bueno, lo que pasa es que nosotros a veces vemos personas en la consulta también que pasa justo ahora, que viene buscando. Pues me han dicho que tengo ansiedad, pero yo es que creo que puedo tener algo de tiroides, puedo tener, ¿sabes? Pues ya la respuesta sí se la sabe. Lo reenvía. Vamos a ver, Marta,
hay mucha gente que las vemos en la consulta y nos dicen como presumiendo, ya sabe usted que yo tomo muy pocos hidratos, o sea que los hidratos, ya sabe usted que son malos. ¿Por qué tiene este concepto, esta idea de que los hidratos de carbono hay que tomar pocos porque son malos? A ver, yo desde que empecé en el año 89 ya no podría comer, porque recuerdo cuando llegué a Estados Unidos que era la fobia del colesterol. Me acuerdo que mi profesor daba clase allí en Harvard, que la primera línea de la clase era de sillas especiales por la obesidad que había, que no caben en las sillas normales. Y el profesor daba la clase comiendo patatas fritas, me acuerdo que era sin colesterol y Coca-Cola Light sin cafeína, que aquí yo eso no lo había visto en mi vida. Y luego fue la fobia a la grasa, entonces fue todo light, todo lo light y todo tenía que ser desnatado, y eso también lo vivimos. Luego fue la fobia a la proteína animal, porque la carne es mala, porque es cancerígena, y ahora le ha llegado los carbohidratos, o sea, ya no nos quedan macronutrientes. Y ahora el azúcar es el demonio. Entonces, eso todo viene mucho de Estados Unidos, porque estamos muy influenciados, y más ahora que hay una relación tan clara con las redes sociales, y es que es verdad que la forma de comer carbohidratos americana no tiene nada que ver con la nuestra. O sea, nosotros tomamos paella, que lleva pollo, que lleva verduras, que lleva su aceitico, como decimos aquí, tomamos la pasta con su atún, un tomate, a veces queso. Es raro que tomemos nosotros los carbohidratos tan simples como los toman ellos. Entonces, aquí siempre ha sido la dieta mediterránea una dieta de 50 o 60% de carbohidratos, y es un modelo de alimentación en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, es cierto que más del 10% de las calorías de la dieta no deberían ser carbohidratos muy sencillos. ¿Por qué? Por la velocidad que tiene de entrada esos azúcares, que son rapidísimos, y como entra tan rápido sube insulina, hiperinsulina, y todo eso, si se repite, tenemos un problema. Pero yo creo que de eso a lo que estamos llegando ahora, que parece que si te tomas un dulce es peor, de verdad, que la droga, pues no tiene sentido. O sea, yo veo a la gente que se siente súper culpable cuando toma algo de azúcar, y yo no sé si estás de acuerdo conmigo, Paco, pero las emociones tienen mucho que ver con la serotonina, y la serotonina tiene mucho que ver con las proporciones de macronutrientes, y uno cuando está triste no le da por comer ni siquiera jamón serrano, nunca lechuga, te da por comer un dulce y todo eso, mientras que lo podamos controlar, pues está bien. Muy bien. Sí, pero vamos, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado. Lo que pasa es que es verdad que hay muchos niños en España que desayunan un vaso de leche, le ponen azúcar, 10 gramos, una cucharada de colacao, 10 gramos más, cereales con azúcar o con miel, la ración, otros 10 gramos, 30 gramos de azúcar del azucarero en el desayuno. Un día no pasaría nada, pero es que eso lo hacen de manera habitual. En 10 días se toman 300 gramos. En un mes, 900 gramos. En un año, 11 kilos de azúcar del azucarero en el desayuno, que es un carretón de azúcar. Efectivamente. Eso es lo que hay que evitar. Eso es lo que hay que evitar, pero también hay que evitar tomar 10 cucharadas de aceite de oliva al día, que es lo que se está tomando ahora mismo en Murcia, la región, o 13. Incluso habría que evitar, a lo mejor, si hay alguien que le da solo por comer lechuga y no come otra cosa, eso tampoco es bueno. O sea, esto es una cuestión de equilibrio, y en ese equilibrio es donde estamos todos, que es lo más difícil. Vamos a ver, Juan Antonio, ¿qué luz artificial sería la mejor que podríamos utilizar antes de irnos a la cama? Bueno, a ver, de entrada, en luz nocturna artificial nunca hemos tenido a lo largo de los millones de años de evolución de la vida en la Tierra y de la vida humana. Pero nuestra relación con una luz artificial o con una luz semi-artificial, que es el fuego, viene ya de muy lejos, porque es más de 500.000 años, ¿no? Entonces, ¿cuál para mí sería la mejor luz? Y los estudios lo apuntan así, para utilizar cuando se pone el sol a partir de las 9 o las 10 de la noche. Pues la luz que más se parezca al fuego. Habéis visto, el fuego tiene además efectos hipnóticos, favorece la comunicación entre la gente, tiene algo que es mágico, ¿no?
¿Y qué luz se parece al fuego? Dejemos la luz de las velas, estaría muy bien para una cena, pero aparte de eso, serían esas luces que hay en este momento, LED, cálidas, de baja intensidad, que uno puede regular tanto en intensidad como en espectro. Pues yo diría, cuando llega la noche, pasemos al modo noche, a la luz de la noche. Eso no quiere decir que todo el día tengamos que estar con ese tipo de luz, porque también podemos llegar al extremo de decir, hay que eliminar los azules, las luces blancas. La luz blanca es buena para el día, la luz cálida es buena para la noche, ¿no? Yo utilizaría ese tipo de luz. Muy bien, pues nada, empezaremos a usarla. Juanjo, ¿cómo es un día de un torneo de carnaval? ¿Qué hace? Sí, la gente se piensa que estamos todo el día bebiendo vino y de marcha, no, ¿qué va? Es súper rutinario. O sea, al final se generan unas rutinas muy fijas y, de hecho, por ejemplo, en el último Mutua de Madrid, que ganó Carlos otra vez y ha sido una maravilla, hemos cenado todas las noches en el mismo restaurante. Y mira que tenemos opciones, pues imagínate en Madrid la cantidad de oferta que hay. Al final, Carlos lo dice mucho, dice, si el barco anda, no lo toques. Tú vas a decir que si aquí me ha sentado bien la cena y hemos ganado, vamos a seguir igual. La rutina es levantarnos pues a una hora razonable, según la hora que termine Carlos, según la hora del partido. Vamos a poner que juega a las 5 de la tarde. Pues se suele levantar sobre las 9, ¿no? Para que descanse mínimo unas 8 horas, ¿no? Se desayuna con el equipo y nos vamos para el club. Pues nos vamos para el club bastante pronto. Dice, oye, no vas a jugar a las 5, ¿qué hacéis a las 10 en el club? Pues siempre hay 3 horas antes del partido hay un calentamiento. Al final el tenis es un deporte de punto de bola. O sea, la bola va muy rápida y tienes que tener como el punto de mira de una pistola, pues es punto de bola como bien controlado. Y se va a calentar a la pista y claro, antes de calentar la pista, pues ya está con el fisioterapeuta, toma una especie de gachas así de avena con alguna pasta de dátil o de cacao de energía de liberación rápida. Está con el fisioterapeuta, se calienta, hace todo el programa de calentamiento completo. Vamos a la pista, calienta una media hora, donde se golpea derecha, revés, volea, remate, saque, haces todo lo del partido, ¿no? Y ahí ya también con el entrenador, en este caso Juan Carlos Ferrero, pues se hace un poquito ya la estrategia contra el rival que vas a jugar. Si juegas contra un zurdo, tratas de calentar con un zurdo, que en los torneos hay gente dispuesta a calentar, o otros tenistas, ¿no? Si juegas contra un sacador, pues se pone Juan Carlos a mitad de pista y saca como si fuese un sacador, al revés alto, etc. Después de esto, se ducha, tiene siempre sus minutos de estar él pues, tranquilo, a lo mejor con un móvil o para hablar con su familia, con sus amigos. Comemos todo el equipo, descansa, una siesta de una media hora, y después volvemos a estar en el equipo y al final lo que buscamos siempre es tener un ambiente lo más distendido posible, porque sabemos la presión que lleva el tenista, que está solo en la pista, y a veces, pues, por ejemplo, en el primer partido de Mutua de Madrid, pues Carlitos estuvo a punto de perder el partido, pues bueno, al final los otros juegan también mucho, pero ellos tienen muchísima presión, porque es la presión del torneo, de la televisión, de la gente que va a verte. Es tremenda, entonces tratamos de siempre que sonría, que pues hacemos bromas, y ya pues cuando falta una hora más o menos, pues empieza otra vez de nuevo el calentamiento, de nuevo la estrategia y ya preparar el partido. El tenis tiene una cosa distinta a otros deportes, es que tú no sabes cuándo vas a entrar a la pista. O sea que depende mucho, si Carlos juega a las 5, te dicen no antes de las 5. Depende de cómo hayan ido los partidos de antes. A diferencia del fútbol o del baloncesto, que sabes que vas a jugar a las 8 de la tarde. Entonces siempre después hay posibles modificaciones, pero al final es pues, rutinas, descanso, alimentación correcta y un ambiente muy distendido hasta la última media hora, pues para que el jugador esté relajado y también tenga su parte de ocio y se lo pase. Sí, pero el que no sepan la hora exacta de jugar, que a veces se puede llevar una hora o más de tiempo, eso, por ejemplo, para la última comida que hacen antes de jugar, tiene su importancia, ¿no? ¿Eso cómo lo arreglan? Pues mira, en cuartos de final del Open de Estados Unidos, Carlos jugó el partido más largo de la historia del Open de Estados Unidos, que fueron casi 6 horas. Y terminamos a las 3:30 de la mañana. Eso quiere decir que entre que tuvo la rueda de prensa, en los baños de hielo, cenó, fisio y fue a la cama, se acostó casi a las 8 de la mañana. Y bueno, al día siguiente tenía descanso, pero al día siguiente, que ya eran 30 horas después, volvía a tener semifinales, el partido más importante de su vida, ¿no? Entonces, al final, eso es un desajuste tremendo. Porque no llegas a descansar correctamente, porque te vas a la cama con un nivel de adrenalina
extremo, ¿sabes? Es decir, porque estás sometido a una presión tremenda. Entonces, realmente aquí lo que prima es la televisión y los horarios televisivos, pero se olvida totalmente del deportista. Y se ha visto muchas veces como jugadores han terminado a horas que no tienen ningún tipo de sentido y no es saludable para ellos, ¿no? Entonces, ahí sí que aumenta, por ejemplo, el riesgo de lesión bastante. Vale. Muy bien. Paco, como tú comentabas antes, hay muchas personas que a lo mejor tienen un cuadro ansioso depresivo o simplemente solo ansioso. Y hay unos que quieren pastillas, ansiolíticos, que se lo quiten rápido. Y otros no. ¿Qué papel juega la psicoterapia en el tratamiento de la ansiedad? Pues bueno, entiendo que es fundamental. El problema es la inmediatez que queremos, como contaba antes Juanjo, de respuesta. Las personas no toleran bien la ansiedad, en líneas generales vamos a decir, y de la pandemia para acá ha habido, todos lo hemos observado, una menor tolerancia a las frustraciones que te puedan suponer los síntomas o los inconvenientes de la vida cotidiana, particularmente la ansiedad. La frase típica en Murcia, en Panocho, es decir, tengo mucha ansiedad, que es más que mucha, cuando ponemos la N, y mucha ansiedad lo refieren los pacientes para cualquier pequeña cosa que le origine cierto desajuste. Cuando mucha ansiedad está directamente relacionada con una crisis de pánico, de las que se ven en urgencias, donde el paciente está absolutamente convencido que tiene una crisis cardíaca y que se le llega al último momento de su vida. Entonces, claro, el psicólogo lo que tiene que hacer es, primero, cuantificar esa ansiedad, dar las estrategias de confrontación, dar las herramientas emocionales de poder combatirla, y cuando, obvio, que sobrepasan los límites en forma de trastorno de ansiedad generalizada, fobia o agorafobia con crisis de pánico, pues ahí va a ser pertinente el concurso de los tratamientos farmacológicos, siempre limitados en el tiempo. Pero si una estrategia psicológica de poder comprender lo que es la ansiedad en definitiva no mata, pero la sensación que tiene el paciente es de imposibilidad de confrontarla y limita enormemente la vida. Un paciente que tenga agorafobia no soportaría la cola de un Mercadona, entrar en un supermercado, entrar en un coche que no tenga puesta en la parte de atrás, de hecho tomar un ascensor o hacer un viaje, y por supuesto mucho menos en avión, y limita mucho lo que se llama el perímetro de seguridad, la ansiedad fuera de su núcleo de seguridad, que suele ser la casa. No pasan del barrio o de la tienda que tienen al lado. Bien, pues estos cuadros necesitan lo que se llama la desensibilización sistemática, ganando terreno a los espacios que se propongan en el proyecto terapéutico, y otras terapias de inmersión, que es directamente tirar, pero no se partidario de ellas porque el paciente sufre mucho. Pero bueno, insisto, defiende la demanda del paciente con respecto a lo que pretende conseguir su objetivo. No puedo entrar en un examen, no puedo hablar en público, no puedo aprobar el carnet de conducir, me puede la situación es más que un poquito la confrontación, donde los psicólogos intervienen con estrategias muy determinadas. Muy bien. De hecho, ahora cada vez yo creo de manera afortunada que más gente se decide ir a veces al psicólogo que le ayuda, por lo menos lo escucha. Un poquito más de la cuenta, ya no se puede absorber la demanda. Bueno, vamos a ver, Marta, tú eres una experta en crononutrición, es decir, de la importancia de la hora de comer. ¿A qué hora deberíamos de comer y a qué hora deberíamos de cenar? Y si eso es igual para todos. Llevando una hora, o sea, quiero decir, voy a hacer esta pregunta a cada uno que sea breve, y yo sugiero pues, que el año que viene continuemos, ya tenemos un objetivo para el próximo. Bueno, pues yo creo que básicamente hay que adelantar las cenas, eso sirve para todos. Por ejemplo, durante las 2 horas y media antes de irnos a la cama no deberíamos comer, tampoco el móvil. Hay que inventarse otras cosas por la noche con la luz tenue. Luego al mediodía no comer antes de las 3 de la tarde aquí en España, y sin embargo el desayuno a veces no hay que hacerlo tan temprano. Por ejemplo, el desayuno, sobre todo los que somos muy nocturnos o vespertinos, si lo tomas muy temprano, para tu cuerpo es todavía la noche, está la melatonina alta. Entonces, un desayuno, a lo mejor salir con una cosita, si eres muy nocturno, y a media mañana tomarte tu desayuno. Bueno, lo que pasa es que aquí en España, que ahora se hace de noche, casi a las 10 de la noche, la verdad es que no tenemos hábito de cenar
estando el sol fuera. Y claro, eso nos condiciona un Eso poco. nos retrasa. No hay nadie en el mundo que cene tan tarde. Resulta que el gobierno americano nos concedió un proyecto porque querían en 1000 personas coger cenadores tardíos para ver su interacción con la genética, y entonces decían que se hiciera en América. Y digo, bueno, pues búsquenme 1000 personas que cenen a las 10 de la noche. Y me dijeron, no. Y dice, ¿y usted? Digo, toda mi ciudad. Que así fue. Juan Antonio, muchos jóvenes durante la semana, por el tipo de vida que llevan, duermen muy poco. Y luego el fin de semana una vas a dormir. Y creen, dicen, porque es que voy a recuperar el sueño. ¿El sueño se puede recuperar? Bueno, la respuesta inmediata es no. El sueño no se recupera. El sueño se puede recuperar el de la noche anterior, pero el sueño perdido un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, no se recupera. Y bueno, podemos poner a lo mejor, no sé si será buen ejemplo, pero imagínate si estamos tomando todos los días bollería industrial, los 5 días de la semana, y llega el fin de semana y dices, bueno, el fin de semana no como directamente o no tomo bollería. El daño está hecho. El daño de la privación de sueño durante 5 días en semana, con todo lo que conlleva de falta de motivación, de problemas de atención, de mal humor, de problemas metabólicos, el surgimiento del cerebral con toxinas y demás, es algo que no lo vamos a recuperar por más que duerman. Porque en realidad, cuando suman las horas que duermen el fin de semana, tampoco llega a sumar todas las que has perdido durante los 5 días de la semana. O sea que claramente no lo recupera. Y una última pregunta, Juan, vamos a ver. Antes estaba el ejercicio que había que hacer, que la mayoría de las personas decía andar, correr, bicicleta, un poco, este ejercicio cardio, ¿no? Y el que iba al gimnasio lo veía así como un poco raro, y dice, es que ese es un musculito, se decía casi peyorativo. Bueno, hoy en día se sabe que el ejercicio de fuerza es absolutamente imprescindible para la salud de las personas. Pero vamos a centrarnos, tú como traumatólogo infantil, en el caso de los niños en edad de crecimiento. ¿Es bueno que hagan ejercicios de fuerza? Sí, definitivamente sí. ¿Por qué? Porque, bueno, eso ha sido un mito de siempre, que el niño que hace trabajo de fuerza parece que no va a crecer, se queda más pequeño. Totalmente erróneo. Pero, por supuesto, hay que matizarlo. No podemos poner a un niño de 7 años a hacer press banca con 20 kilos, ¿no? Entonces, el trabajo de fuerza es ese trabajo con gomas, ese trabajo de salto, ese trabajo de empuje. No tiene solo por qué ser hierro y pesa, ¿no? Entonces, sí o sí hay que hacer el trabajo de fuerza desde la edad infantil hasta la edad anciana, porque se ha demostrado que la gente mayor pues previene las fracturas osteoporóticas, mejora la calidad de vida, todo. Y además en los niños, yo se lo digo mucho a los padres para convencernos de que apunten a los niños a un entrenador personal, es que mejora el rendimiento académico, está demostrado, y mejora la autoestima. Entonces, al final, si todo es positivo, obviamente hay que pasar esa fase de que el niño a lo mejor no le apetece, la adolescencia es una edad muy complicada para eso, pero cuando el niño coge su seguridad, se ve mejor físicamente, coge mejor autoestima, mejora el descanso, mejora el rendimiento académico, sí que es todo una maravilla. Por lo tanto, ponernos a manos de profesionales y trabajar fuerza de todas las edades. Muy bien, no va a quedar claro. Y la última pregunta de todas para ti, Paco. Vamos a ver, se habla mucho del pensamiento positivo. O sea, la gente tiene que ser hoy en día positiva, es decir, pensar en el futuro, pero con ánimo, con fuerza y tal. ¿Todo el mundo puede ser positivo, Paco? Todo el mundo puede ser alto, todo el mundo puede ser guapo, todo el mundo puede ser experto, ¿Qué me digas? amigo no puede ser... A ver, es que la exigencia de las redes, de los medios de difusión con respecto a... Tú tienes que ser positivo, tú no tienes problemas para estar así, puedes confrontar con todo, la fuerza está en uno. Busca tu forma errónea y deséchala. Todos los días igual. Pero Paco, si Tienes que crecer, mal. Pero Paco, si una persona es Menos narigones. es positiva por naturaleza, Eso es bueno. Y si lo haría, si no lo es... ya, vale. El problema es que, el problema es que el ser positivo es como el interlocutor desea verte a ti. Es decir, está proyectando su bienestar porque te aprecia, porque eres la pareja, porque eres padre o hijo.
Y entonces te pide aquello. Tienes, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que todo el mundo entiende, lo hablaba con Marta hace un ratito. Vamos a ver. Una depresión es una enfermedad del cerebro igual que el Parkinson, aunque no se entienda. No es un problema emocional y ya aprovecho a decir que hoy en día las emociones desagradables, todo el mundo busca de atención inmediata la pastilla para que se trate. Y se utilizan demasiados psicofármacos en tratar cosas que no es territorio de pastilla. Una depresión es una enfermedad donde la persona no tiene la posibilidad de poder disfrutar. Eso se llama anedonia. Tiene la sensación de no poder alcanzar el bienestar en la concentración, en el interés, en la motivación, en entretenerse con un partido de fútbol o con un concurso de canciones. No tiene ganas ni de vivir. Y de hecho, en el extremo, lo único que alivia es tener en el fondo la idea de que puede dejar de existir. Vale. Como no se ve o no se manifiesta, porque la propia culpabilidad que indica la depresión hace que uno la simule, se le llama depresión enmascarada, ¿el entorno qué le dice? Hombre, si tú no tienes problemas, no, el problema está en los neurotransmisores que hablaba, la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, no están como en la anemia, falta hierro, ácido fólico, vitamina B12, es decir, la depresión es una enfermedad del cerebro que necesita un tratamiento, y ahí, como desde fuera no se ve. ¿Qué le decimos? Sé positivo. La fuerza está en ti. Estamos haciendo un daño a las personas con depresión. No los estamos comprendiendo. No pueden tardar mucho tiempo en asistir a pedir consulta porque estamos directamente metidos en un mundo donde todo es posible porque se puede conseguir con el esfuerzo. Pues eso, esforzaros los que lleváis gafas y quitaros las gafas por el mismo precio. Está bien que se sea positivo cuando uno tiene las herramientas neurobiológicas de neurotransmisores en su sitio para ser positivo. Obvio que hay que pedirlo. Tanto fuerte hay que pedirle al paciente cuando sale la depresión como decirle, pues si no puedes, no tienes que poner de tu parte hasta que no estés ahí. Me pasa un poquito la respuesta. Solo una preguntita. ¿Qué quieres decir? Lo de la dieta intermitente, Marta? Eso para una hora. Bueno, yo, para terminar, os quiero contar una anécdota porque yo tengo un pensamiento positivo, pero no me he esforzado. Esto mi vida es así, o sea, que a lo mejor estoy... Pues yo tengo una nieta de 2 años y medio y la verdad es que se me ocurrió un día, y porque yo cuando de joven sabía bailar bastante bien en rock and roll, lo único que sabía bailar. Y bailé rock and roll con mi hija en su boda y tal, y la nieta que tiene 2 años y medio ya le enseñé yo con chantaje de comida que no se puede hacer, pero este caso no justificaba. Le digo, Paulita, ¿qué es lo que vamos a aprender a bailar? Y la niña de 2 años y medio dice, el rock and roll. Y le digo, ¿cuándo? Dice, en mi boda. Bueno, la verdad es que podríamos estar aquí otra hora hablando porque, en fin, creo que ha sido totalmente instructivo todo lo que nos han contado y nos quedarían muchísimas cosas porque nos contaran, pero el tiempo es el tiempo y aquí hemos terminado. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, bueno, pues este es el momento, que sean 2 o 3 preguntas en el mayor de los casos. No por nosotros, que estamos encantados, sino porque tendréis que ir a trabajar, digo yo. ¿Todo bien? Perfecto, pues nos despedimos de vosotros.